Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Hablemos de la democracia dominicana, de su salud, de la institucionalidad del país, pero hablemos también de un tema que él ha manejado y ha trabajado mucho, que es lo que tiene que ver con la libertad de expresión en estos momentos. Todo un placer, por múltiples razones, recibir al periodista, otrora periodista, hoy jurista de alto calibre, Nanfi Rodríguez. Bienvenido, Nanfi, un placer. Gracias, Pablo. Para mí es un honor compartir estas reflexiones del sábado en la noche con tus televidentes. ¿En qué momento Nanfi Rodríguez se dio cuenta que lo de él no era del todo el periodismo y que tenía ese sueño de jurista y dijo, por ahí es que voy? En el 2003, 2003. con la crisis de los bancos. Yo dirigía una importante cadena de medios de comunicación y tú sabes los efectos que trajo el tema bancario en la comunicación, las restricciones que hubo a la difusión de información. Pues yo finalmente concluí mi periodo de dirección de esa red de medios y entonces yo había estudiado Derecho y había estudiado Humanidades. Y finalmente entonces decidí abrir mi oficina de abogado. Sí, porque tú junto con Ricardo Rojas León son los dos grandes crossover del periodismo hacia el derecho y con increíble éxito ambos. Sí, Ricardo y yo no solamente compartimos la vocación por el periodismo y por el estudio del derecho, sino que estuvimos juntos en aquella pléyade de periodistas brillantes que hubo en última hora, Sara Sabarín, Emilia Pereira, Mildred, Minaya. Hay que mencionar a un amigo tuyo y amigo mío, Carlos Batista Matos, que no se queda, es el más talentoso de todos. Sí, que por cierto, yo le sigo suministrando corbatas asiduamente. ¿Todavía? Sí, le agradezco que me lo agradezca, porque él es una persona muy agradecida. Ya, entonces Ricardo y yo trabajamos juntos, tuvimos la oportunidad de conocer, yo luego hice una transferencia al listín diario del que había ya muerto don Rafael Herrera y estaba Kumarasamy, y tuve la oportunidad en el periodismo de conocer a personajes, digamos, que son icónicos del periodismo dominicano y compartir con ellos, compartir actividades intelectuales como con don Rafael, don Germán Emilio Ornes, el mismo Francisco Kumarasamy, bueno, entre otros. Claro. Fue una experiencia muy agradable. Te tenía esa preguntita guardada porque siempre me ha llamado felizmente la atención el ver cómo personas son capaces de decir yo voy por acá, pero entonces viene la formación, cuando tú te das cuenta que una persona está en lo suyo y dejas de hablar con él 2 años y a los 2 años se ve que las tareas se están haciendo. Qué bueno. Donde quizás no estamos haciendo la tarea, no Nanfi ni yo, sino los dominicanos, es con nuestra democracia. Me gustaría una lectura, una especie de briefing. ¿Cómo tú ves la salud de la institucionalidad y la democracia en estos momentos? Sus posibles amenazas. Bueno, recientemente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo acaba de publicar un estudio de cultura política. Los estudios de cultura política se diferencian de los estudios de análisis coyuntural en el hecho de que abarcan un periodo de tiempo. Entonces vio la democracia dominicana en el periodo 1978-2018. Vio todo el desempeño de la democracia, todos los desafíos que ha tenido, desafíos tan importantes, por ejemplo, como una pregunta que se hacía en un momento los analistas, en el 1978, se venía de una cultura autoritaria. ¿Se podrá realmente articular un proyecto de democracia en la República Dominicana? Entonces, ese estudio se responde a ese tipo de inquietudes. Sin embargo, aunque ha habido consolidación del clima democrático, con debilidades, sobre todo en el tema de la articulación, de la participación política, de los partidos, etc. A partir del año 2015 se está viendo en República Dominicana un declive democrático, una especie de regresión autoritaria.
que se expresó ahora por el tema del comunicado del Sermón de las 7 Palabras de los obispos, pero que hacía tiempo que se venía produciendo en el país. O sea, tú compartes las afirmaciones de Monseñor Osoria y un poco lo que plantea este libro tan de moda de cómo mueren las democracias, de que plantea no solamente el deterioro, sino de que ahora ya no son los ejércitos que dan un golpe de Estado e instalan una dictadura, sino que es con las mismas armas e instituciones de la dictadura que se van, de las democracias que se van pervirtiendo. Entonces se da una especie de, yo le he llamado una especie de, no dicta blanda como lo de Balaguer, sino dicta light. ¿Tú compartes todas estas preocupaciones, esas sospechas, esos, más que sospechas, señales que se notan? Sí, es un fenómeno, digamos, de América Latina. Gobiernos que llegan por la vía democrática y la vía institucional al poder y posteriormente entonces empiezan a desmontar la institucionalidad y a producir una situación... Que no las instituciones. Bueno, en algunos casos también las instituciones, porque ahora que con este tema de Venezuela se habla del intento de golpe de Guaidó, yo decía en las redes sociales el otro día que no es un golpe de Estado, por una razón. El golpe de Estado se produce o desde el poder contra el Estado de Derecho o lo producen los militares. Por el tema de las instituciones, te digo esto, porque el presidente Fujimori produjo un golpe de Estado en los años 90, cuando entró con tanquetas al Congreso siendo él presidente, para disolver el Congreso. Es decir, este fenómeno de cómo mueren las democracias está muy relacionado con el populismo y con el ascenso del carácter autoritario nueva vez en el ejercicio de la cosa pública. Te decía que es un tema que son presidentes que llegan al poder por la vía democrática y van desmontando la institucionalidad y haciendo un culto a su personalidad. En torno a ese culto a la personalidad va a medrar una clase política que se compra, una clase religiosa, una clase militar, una oposición también, una oposición política. ¿Se puede dar el caso donde el Ejecutivo tenga el control indirecto, disimulado de la oposición? Así es. Bueno, lo que ha pasado, lo que ha pasado, ¿sí? Claro que sí, lo que ha pasado, por ejemplo, en países como... en otros países. República Dominicana también hay un problema. Hay un problema relacionado con una oposición que no logra articularse y que está muy mediatizada por los intereses del poder de turno. Pero el fenómeno, cuando tú lo ves en términos regionales, te das cuenta que en países como Venezuela, en Brasil y en otras sociedades, bueno, en Argentina, ha sido tal el debilitamiento de la oposición política, ha sido tal la forma en que se ha diluido la oposición política, que han emergido los medios de comunicación en ese check and balances, en ese pesos y contrapesos para ejercer el contrapeso de la oposición. Sí. Y por eso tú has visto entonces que en Venezuela y en Argentina, etcétera, los gobiernos han tenido que cerrar medios de comunicación porque esos medios de comunicación y periodistas y comunicadores han ocupado el lugar de los partidos. Pero, Nanfi, el asunto dominicano es más grave que eso, porque la democracia dominicana ha llegado a un punto donde el mismo partido, que es el gobernante, es al mismo tiempo líder de la oposición. Después de la pausa, yo quiero que hablemos un poco específicamente del caso dominicano y vincularlo ahí inmediatamente con este desafío en la democracia, en lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Hasta dónde la defensa a ultranza radical de la libertad de expresión también puede llegar al extremo de la libertad de difamación. Nanfi Rodríguez, la salud de la democracia, estamos hablando de este asunto, pero hablaba yo de la libertad de expresión tan fundamental, tan intocable en la democracia, pero también hay el temor del extremo. ¿Cómo está nuestra salud democrática en lo que tiene que ver con la libertad de expresión? Bueno, yo te diría lo siguiente. El tema de la irrupción de las redes sociales en el discurso político ha representado un cambio de paradigma, en el sentido de que un discurso político
que estaba regulado por los cánones del periodismo clásico, con sus mecanismos de control y de censura, y protagonizado esencialmente por las élites políticas, se ha visto invadido por las voces indignadas de los ciudadanos de a pie en las redes sociales. Eso ha supuesto un cambio absoluto, porque de un lado plantea una mayor democratización de la libertad de expresión, pero del otro lado también plantea unos desafíos jurídicos de cómo regular las redes sociales para garantizar derechos tan fundamentales como el derecho al honor, el derecho a la intimidad o el derecho a la propia imagen o el derecho de los menores. Porque tú sabes mejor que yo, mucho mejor que yo, que lo de la libertad de expresión es sagrado, pero tiene sus límites, que es precisamente afectar al otro, que es lo que conduce a la difamación. Entonces, el gran problema de las redes es precisamente eso. Yo escribo lo que quiero, además el otro día, creo que en el New York Times, alguien escribía, que no recuerdo ahora, de la peligrosidad de esto, en el sentido de que no se argumenta, porque no hay espacio para argumentar, sino que son frases, algunas chéveres, atractivas. Entonces, esto es serio. Sí, las redes sociales son un vehículo de emociones, esencialmente. Son un vehículo de emociones, y por eso germina y progresa tanto ese discurso de la indignación, ese discurso muchas veces hasta del odio, en las redes sociales. Hay un desafío en términos jurídicos, cómo proteger otros bienes que, como bien tú dices, se contraponen a la libertad de expresión, se contrapesan porque no hay derecho absoluto. Yo siempre digo que ni siquiera el derecho a la vida es un derecho absoluto, ese derecho cede en situaciones, por ejemplo, de legítima defensa, de estado de necesidad, en el tema del aborto. Ese derecho tiene que ceder entre dos bienes, dos vidas. Entonces hay un desafío para regular el tema de las redes sociales. Sin embargo, Pablo, yo pienso que es importante decir que el derecho de la gente de decir cosas a una clase política que tradicionalmente ha estado blindada por el poder económico y por el poder político, hay que preservarlo. Que los límites a la libertad de expresión en Internet, en redes sociales, deben ser los mismos límites que en los medios convencionales. Pero ahí está el problema. O sea, en un medio tradicional, como hay un filtro, no pasa esta libertad de difamación, porque se mezcla la indignación con pruebas, con evidencias, a la indignación que tiene que ver con el odio y con el insulto muy alejado de la verdad. Entonces se mezcla todo. O sea, es una mezcla sumamente peligrosa, porque hay un asunto con el poder intocable, el problema de la República Dominicana, esta impunidad casi absoluta, que hace que haya un resentimiento, casi un odio. Sí, pero ¿hasta qué punto tú tampoco a partir de eso puedes convertirte, en que la libertad de expresión sea una patente de corso para yo sacar mis demonios, aún sean demonios falsos? Inciertos. Sí, sin duda que sí, pero en términos jurídicos sí, es un tema de responsabilidad ulterior. Es decir, hay que esperar que la persona incurra en una transgresión del ordenamiento jurídico y entonces posteriormente solo un juez imponer una sanción. Es un tema que es el sistema que tradicionalmente se ha manejado como garantía de la libertad de expresión. La libertad de expresión no es cualquier libertad, es una libertad estructural del sistema democrático. De paraguas. A través de ella es que se expresa todo el discurso político, se expresa la creación intelectual, se expresa el derecho, todo el tema de el derecho a la libertad de culto. Entonces es una libertad que tiene una relación prevaleciente, una relación de prelación jurídica sobre las demás libertades. Casi siempre que choca con los otros derechos, con derecho a la intimidad, con derecho al honor, con el orden público, el juzgador tiene que tener en consideración ese papel estructural de la libertad de expresión para darle un rol preponderante. Precisamente. Y en esa lógica es que se deben permitir cosas que a veces lucen muy cuesta arriba para uno desde el punto de vista
de personas preocupadas porque, porque se ejerce el medio de comunicación por esto es que responsablemente. Sí, pero por eso es que he entrado en este tema, porque aquí un señor que, bueno, presentó un documento de puro Photoshop donde se decía que una dirigente política tenía 43 millones de dólares. Una difamación, pero una cosa terrible, ¿no? Otro dijo que un candidato presidencial andaba en el avión del Chapo Guzmán buscando cuartos. Esas son las cosas más sonadas que uno recuerda, pero aquí se dicen cosas terribles. Tú vas a visitar a un amigo que tiene una villa en Romana y fácilmente alguien te dice que tú tienes una villa en Romana porque te vio. O sea, y eso es lo de menos. O sea, las cosas que vemos son terribles. Y ahí viene una lucha por el poder, que históricamente por el poder político siempre se ha incluso asesinado, que eso es mucho decir. Entonces, esta débil, institucionalmente débil democracia no está preparada para reaccionar, sobre todo en un momento donde democráticamente un partido de tanto ganar siempre ha llegado a un nivel de control de las instituciones. Mira, yo pienso que el rol que juegan los medios de comunicación es fundamental en términos de mantener unos contrapesos en la opinión pública. Y todavía en República Dominicana, los medios de comunicación, su nivel de cuestionamiento es muy bajo respecto del ejercicio y la forma como se ejerce el poder. Pero el cuestionamiento con argumentos, no el nivel de insultos está bastante alto. Lo que no está bien es el trabajo yo hice una investigación y yo presento, saludo a Alicia Ortega, entonces yo presento esto, aquí está. Sí, pero la difamación está arriba. Realmente lo deseable es que se produzcan investigaciones responsables, claro, con hechos, ni siquiera con juicios de valor, y que se presenten las pruebas para que la opinión pública se pueda edificar adecuadamente. Porque el derecho a la información, es decir, ese derecho de ese amasijo llamado opinión pública, que es fundamental, pues es un derecho de doble vía. Por un lado, el derecho que tiene la gente de recibir información, pero no cualquier tipo de información, sino información veraz, información de calidad, por una cuestión fundamental. Esa es la información que le permite configurar sus juicios, sus valoraciones sobre la realidad. Y esa realidad es la que se expresa posteriormente entonces en las urnas, sí, o en la toma de decisiones económicas, o en la toma de decisiones religiosas. Entonces, por esa razón, es saludable que la libertad de expresión se nutra de informaciones que tengan carácter de veracidad, no de juicios de valor o de ese discurso del odio que tan arraigadamente se está expandiendo en los países europeos, en los países desarrollados con el tema de la inmigración, y que de alguna manera también vemos algunos atisbos en la sociedad dominicana. El asunto es sumamente serio. Estamos en época de las fake news ahora. En época de la posverdad, y vemos cosas como, qué sé yo, de repente hay un funcionario del Departamento de Estado que te dice que Maduro venía para Punta Cana, pero que cuando se iba a subir al avión, Putin lo llamó para que no viniera. Y eso sale en todos los medios, eso es una verdad. Luego ya la aclaración es lo de menos. Y esto no tiene que ver con redes en sí, eso salió de la manera más formal. Entonces, en un escenario así, con un partido con tanto poder acumulado, no es peligroso, y eso nos lleva a la posibilidad de una legal. Tú me podrás decir que eres ilegítima o inmoral o antiética, pero legal, posibilidad de modificación constitucional.